día. ¿Qué tal, amigas, amigos, amigues de Galáctica? Bienvenidos a esto, las entrevistas galácticas. Una semana más arrancamos con otras entrevistas. Como siempre, el fortalecimiento cívico en su máxima expresión. Acá en las entrevistas galácticas, de lunes a viernes a partir de las 22 horas, por nuestro canal de YouTube, por las redes sociales, por la aplicación móvil. Usted elige la forma, el lugar, el día donde estar, escuchar e informarse a través de las entrevistas galácticas. También a través del podcast, a través de la aplicación Spotify, digita Radio Galáctica y ahí puede encontrar nuestro canal de Spotify. Lo nuevo, el 3.0, como le decimos, es que usted pueda llevarnos en su móvil, en el bolsillo, podríamos decir exactamente. Digita Radio Galáctica y nos puede descargar la aplicación de Radio Galáctica para sistemas Android y iPhone, donde usted podrá ver, escuchar y leer las noticias de la provincia de San Antonio. Simplemente Radio Galáctica y nos llevan en la comunicación 3.0, en la comunicación móvil, en la comunicación digital. Como siempre, tenemos la idea de hacer el fortalecimiento cívico acá en la provincia de San Antonio, en la comuna de San Antonio, en nuestro territorio. Y en el día de hoy vamos a conversar. Nuestra invitada tuvo un cargo bien importante dentro de lo que refiere a los profesores. El Colegio de Profesores fue la presidenta del Colegio de Profesores desde el 2021 a la fecha. Y lo tenemos acá en los estudios presente. Ella es Bárbara Herrera, bien dicho, expresidenta de lo que refiere el Colegio de Profesores. Ahí para que si me equivoco, para que me corrijan, expresidente del Colegio de Profesores, donde vamos a conversar, vamos a ahondar una conversación donde queremos conocer a la persona, queremos conocer a Bárbara, para que ustedes, vecinas y vecinos que están junto a nosotros, estén también conociendo, y es la idea, hacer de estos fortalecimientos cívicos, que usted saque las conclusiones de todo. Nosotros ponemos, como siempre, el tema en la mesa para poder ahondar y llevar todo lo importante que refiere todo esto. Bárbara, ¿cómo estás? Un gusto que estés junto a nosotros acá en los estudios de Galáctica. Hola, buenas tardes. Muchas gracias y gracias por la invitación. No, a ti, Bárbara, por venir y también a templar, a llevar diálogos tan necesarios que se necesitan, y más aún en fechas donde la opinión es importante, el debate es importante, con altura de mira, obviamente, donde podemos deshilachar conversaciones muy importantes que van y apuntan también al fortalecimiento de los territorios. Y eso queremos conversar un poco. Queremos conversar sobre la historia, queremos conversar un poco cómo nace Bárbara Herrera de este bichito de ser dirigente primero. Después, obviamente, hay que ganar y hay que manejar la batuta y hay que llevar un poco lo que refiere el Colegio de Profesores. Y queremos saber eso, Bárbara, cómo nace este instinto de ser dirigente. Bien. La verdad es que desde pequeña yo tuve siempre interés en participar en todas las áreas donde me desenvolvía. Cuando estaba más chica en el colegio, por ejemplo, hacía muchas cosas en mi curso. También era presidenta de curso, una vez fui tesorera. Entonces siempre he sido como bien entusiasta con la organización, con el liderazgo. Y bueno, estudié en la universidad, ¿no es cierto?, pedagogía en historia. Y luego de salir de la universidad, yo estudié en Viña del Mar, por lo tanto volví a San Antonio y me encontré un poco en la orfandad de círculos políticos, de círculos de profesoras y profesores, ¿no es cierto? Entonces, recuerdo que en un paro del 2014, 13 o 14, no recuerdo muy bien, nace en mí, digamos, esta idea de primero colegiarme, porque participé, ¿no es cierto?, en la movilización y para mí fue importante esa movilización que hubo, porque conocí a muchos otros profesoras y profesores y también conocí amigos, amistades, ¿no es cierto?, compañeras y compañeros que les pasaba lo mismo que yo, ¿no?, que habían vuelto de Valparaíso o de Santiago a trabajar en San Antonio y también tenían estas ganas como de, digamos, organizarse, de hacer cosas por las y los profesores y con las y los profesores. Y es ahí en donde yo empiezo a militar en una organización que se llama MUD, que es el Movimiento por la Unidad Docente, donde en principio éramos 3 acá en San Antonio. Yo era la única mujer, los hombres, y luego empezamos a crecer. Del 2014 empezamos con esta organización
y nuestro máximo auge, digamos, y cantidad de militantes fue el 2019, ¿ya? El 2019 levantamos acá en San Antonio toda la movilización de paro de profesores de junio y julio, y luego viene lo que fue el estallido social, y ahí también retomamos nuestras ideas, ¿no es cierto?, de la pedagogía, de la pedagogía crítica, ¿no es cierto?, de Freire, de la pedagogía gabrielina, ¿cierto?, también, y empezamos, digamos, a crecer un poco más, y también a sumarnos a hacer estos análisis políticos también de la coyuntura en pleno estallido. Por lo tanto, en esa época, ya todos colegiados también, dentro del MUD, nace también en la organización nacional, ya el MUD tiene secciones en varios puntos del país, y tenemos asambleas, ¿no es cierto?, anuales, y también asambleas locales, ¿cierto?, de sección que se llaman. Y ahí empezamos nosotros también a mirar al Colegio de Profesores como un área estratégica para desarrollar esta propuesta programática, ¿no es cierto?, del MUD, que era la unidad docente, ¿ya? La unidad docente y la unidad también de las y los trabajadores de la educación. Ese era nuestro objetivo, ¿ya? Pensando nosotros que a través de del Colegio de Profesores, que tiene mucho más alcance a nivel nacional, el gremio más grande, digamos, en el sentido de personas que participan en este gremio, y por eso decidimos realizar esta candidatura para tomar este espacio del Colegio de Profesoras en sus distintas versiones, ¿no es cierto?, en el tema nacional, en el regional y en los comunales. ¿Ya? Entonces ahí, con mis compañeros, ¿no es cierto?, decidimos ir a la candidatura. Esto era el 2019 también, pero por el estallido se aplazó, y se aplazó para el 2020, y luego el 2020 vino la pandemia, por lo tanto hubo otro retraso más. Sin embargo, para no postergar más también el tema, digamos, de las elecciones, en diciembre del 2020 ya se llevan a cabo las elecciones, y nosotros ya teníamos entonces un trabajo de años, ¿no es cierto?, del 2014, un acumulado, ¿no es cierto?, un capital que ya habíamos trabajado como docentes, y decidimos entonces ir a esta candidatura, y ganamos. Entonces ahí llevamos nuestra propuesta del MUD, obviamente, al Colegio de Profesores a nivel local. A la base, claro, del Colegio de Profesores de San Antonio. Bárbara, ¿y ahí cómo es el mundo? Porque generalmente los dirigentes se ve también la poca participación femenina. En el último tiempo está cambiando todo esto, pero siempre se ven como rodeados más de hombres, y más ser una dirigenta. ¿Cómo se ve ese ambiente de género? ¿Se respeta todo eso? Bien, la verdad es que asumir en la presidencia fue un desafío muy importante, porque en principio yo iba como secretaria en el número de lista, ya en el número de la lista, pero luego, a propósito de lo mismo, de un tema de género, decidimos hacer un enroque con mis compañeros. Entonces yo pasé a estar como de las primeras en la lista, y eso obviamente incidía en la votación de la cual fuimos ganadores, ¿cierto?, donde yo salí presidenta. Y sí, es muy complejo, porque las instituciones, en realidad, sobre todo las instituciones en Chile, son muy machistas, ¿ya? Entonces, si bien el Colegio de Profesores, hay que decirlo, un 70% de los profesores en Chile somos mujeres, ¿ya? Entonces, abarcamos bastante la amplitud. Sin embargo, los dirigentes siempre fueron hombres, ¿ya? Y luego entra todo este tema de la paridad, ¿no es cierto?, las discusiones en torno a esta equidad un poco de género, y es ahí donde también las listas tienen que presentarse con paridad, ¿ya? Ahora, que las listas se conformen con este sistema no implica que de un día para otro los hombres, ¿no es cierto?, iban a empezar como a respetarnos así muy fuertemente. Obviamente hubo una apertura, y eso se agradece, ¿no es cierto?, y eso hay que valorarlo, pero sí había una resistencia, y todavía yo creo que hay una resistencia en el sistema como tal, ¿ya?, y en los sistemas en general institucionales en Chile, donde a las mujeres nos cuesta bastante tener cargos y liderar.
Exactamente. Por eso era la pregunta. Estamos junto a Bárbara Herrera Acuña, expresidenta del Colegio de Profesores de San Antonio, ahondando esto, sus inicios, cómo nace este bichito de ser dirigenta, cómo se ve también una mujer detrás de tener un cargo, una presidencia, donde generalmente se ven hombres, y esa es la idea de la equidad de género en todo su sentido. Pero ahora vamos de lleno, Bárbara, a lo que refiere un poco en la gestión de trabajo, de lo que fue el periodo en el cual usted presidió el Colegio de Profesores acá en San Antonio. ¿Cuáles para usted serían los grandes hitos o el trabajo que se desarrolló, que estaba pendiente y que se avanzó? Bien, nosotros asumimos en plena pandemia, por lo tanto fue siempre una época difícil, ¿ya? Sin embargo, acotamos nuestro programa, ¿no es cierto?, que tenía hartos ejes, digamos, jubilados, ¿no es cierto?, colegios particulares subvencionados, vinculación con el territorio, con organizaciones de derechos humanos, sobre todo feministas, y obviamente el trabajo laboral, el trabajo, digamos, de derechos laborales de los profesores. Y a partir, digamos, de esta realidad, ¿no es cierto?, de pandemia, lo enfocamos ya principalmente en el área de género, en el área de los derechos de los trabajadores en San Antonio, en los profesores, digamos, las profesoras, y en la salud mental, ¿ya? Por lo tanto, nuestros principales hitos fueron, primero que todo, vincularnos con el poder local, ¿no es cierto?, la autoridad local, en este caso la alcaldía y el DAEM, que nos tocó también una parte, ¿no es cierto?, de la administración anterior, con Omar Vera, ¿no es cierto?, y estaba Pablo Mecklenburg como jefe DAEM, y tuvimos un acercamiento, ¿no es cierto?, que valoramos, pero fue corto, ¿no? Y luego viene, ¿cierto?, José Tomás Atria, que es el actual jefe DAEM, y sostuvimos una serie de reuniones con las cuales quedamos, ¿no es cierto?, de tener una mesa de trabajo anual, ¿ya? Y eso para nosotros fue un gran avance, porque tener una mesa de trabajo anual, ¿no es cierto?, un plan de trabajo con la autoridad local, fue una gran ganada para nosotros, ¿ya? Y estos puntos principalmente tienen que ver con derechos laborales, ¿no es cierto?, situaciones contractuales de los profesores, titularidad, ¿no es cierto?, lo que era la estabilidad laboral para los profesores, y algunos temas vinculados, ¿no es cierto?, a las condiciones laborales, como el agobio, ¿no es cierto?, la infraestructura, y ese tipo de cosas. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue una mesa de trabajo COVID, ¿no?, porque había que volver el plan de retorno, el paso a paso, había una confusión terrible con lo que era cómo íbamos a volver, en qué condiciones, y logramos entonces sostener esta reunión, estas mesas de trabajo, donde también se incorporó a los asistentes de la educación, a representantes de apoderados, a estudiantes, que estaba congelado un poco antes del COVID, pero que también se les invitó a trabajar, porque era lo que, digamos, eran las personas que estaban actualizadas de lo que estaba pasando en educación. Por lo tanto, eso fue un buen trabajo, y logramos tener certezas, ¿no?, que de repente eso era lo que necesitaban los profesores y las comunidades educativas frente a todo lo que fue el periodo angustiante, ¿no es cierto?, incierto del COVID. Tener ciertas certezas fue haciendo que los ambientes laborales empezaran a calmarse, ¿no? No esto como qué vamos a hacer y cómo vamos a trabajar, y las mascarillas y el aforo, claro, sino que ya, esta es la bajada del Ministerio de Educación, esto es lo que podemos hacer localmente, esta es la realidad de nuestro territorio, y hay que trabajar con lo que tenemos. Entonces, eso fue un gran desafío y fue una gran ganada. Lo otro fue que empezamos a trabajar en el PADEM, y nuestras observaciones en el PADEM, que es el Plan de Educación Municipal, ¿no es cierto?, anual, fueron recogidas, y eso también lo valoramos bastante. De hecho, algunas personas no lo saben, ni siquiera todos los profesores y profesores lo saben, pero nosotros como comunal logramos conseguir 3 horas de jefatura para los profesores. ¿Qué quiere decir? La hora de jefatura, orientación, toda la gente que trabaja en educación lo sabe, son 45 minutos, ¿ya? 45 minutos donde uno alcanza a preguntarle a los chicos y chicas cómo están, vamos a juntar cuotas para hacer algo a fin de año y nada más. Pero la realidad, ¿no es cierto?, post-COVID fue tan fuerte, tan agobiante, la salud mental muy deteriorada. Estresante, exactamente. Y bueno, a nivel, por ejemplo, de colegio de profesores, empezamos con unos talleres, ¿ya? Talleres de
de yoga, de biodanza, contratamos, ¿cierto?, una psicóloga para que atendiera a los profesores y profesores colegiados y sus hijos, ya, o sus familiares directos, boxeo, ¿no es cierto?, y actividad física en realidad, ¿ya? Entonces, eso lo enfocamos como a nivel de colegio profe en nuestra sede, y a nivel, digamos, comunal, sostuvimos una serie de conversaciones también con el DAEM, y logramos entonces obtener estas 3 horas que son muy importantes porque en el fondo ahí nosotros podemos vincularnos más con los apoderados, citar también a las familias, conversar más con nuestros estudiantes, saber cómo estaban y cómo están, porque el encierro a ellos les perjudicó mucho, no solamente en el tema académico, en el retroceso de contenido, sino que también en la salud mental de ellos, porque hay que decirlo, los colegios de San Antonio, municipales, ¿no es cierto?, la realidad con la que nosotros trabajamos es una realidad muy fuerte, hay distintas realidades y hay una vulnerabilidad muy alta. No es como trabajar en Santo Domingo, por ejemplo. Exactamente, obviamente no es lo mismo, por lo tanto se hacía necesario y se hace necesario tener este tiempo, ¿no? Y eso también fue un gran avance que nosotros tuvimos como colegio de profesores a nivel comunal. Estamos en vivo y en directo conversando acá en las entrevistas galácticas junto a Bárbara Herrera Acuña, expresidenta del Colegio de Profesores, poniéndolo al día de toda la gestión de trabajo que desarrolló ella y toda la directiva en este periodo de gestión, donde se ve y se puede analizar este gran trabajo y lo importante también hacer los nexos con el sistema público, con el DAEM, donde si hay una buena fluidez de diálogo con el DAEM, se pueden hacer los reparos que se ven en el diagnóstico territorial y en la bajada real de los profesores, porque sabemos el sacrificio que hacen todos los profesores de Chile con las herramientas que tienen, y a veces no son las mejores que tienen, pero ahí está la vocación de servicio donde admiramos a los profesores y por eso queremos también tocar ese tema, Bárbara. Dentro de lo que refiere también a esta línea de conversación, queremos llevarlo también a otro punto de esta entrevista, Bárbara, donde queremos llevar a la Bárbara política, se podría decir, a la Bárbara Herrera política. ¿Cómo ves San Antonio en ese sentido, Bárbara, acá políticamente hablando, se podría decir? Bien, para mí, ¿no es cierto?, como profesora, como dirigente, ¿no es cierto?, y también como mi parte, ¿no es cierto?, más política, como tú bien decías, siempre ha sido San Antonio un motivo de preocupación, ¿no? Bueno, yo crecí acá, en San Antonio, nacida, digamos, en Placilla, un cerro bien importante, igual que los demás, ¿no es cierto?, que tiene una tradición, ¿ya? Y cuando salía a la universidad, digamos, me deslumbré porque uno de provincia, ¿no es cierto?, sale a la capital o sale a las capitales regionales y conoce el mundo, ¿no? La universidad también lo es, una oportunidad para conocer distintas realidades. Y en ese conocer, ¿no es cierto?, yo también me di cuenta de la realidad de mi comuna, ¿ya? Y empecé como a quererla, ¿ya? Porque uno siempre critica mucho, no, es que aquí, es que allá, es que San Antonio le falta esto, le falta, pero no valora, digamos, lo que sí tiene o lo que es, porque en el fondo es el lugar donde uno nació, ¿ya? Y hay una identidad y hay una cercanía, un amor, ¿ya? Entonces, cuando yo volví de la universidad, digamos, yo estudié en Viña del Mar, justamente por este amor, ¿no es cierto?, a San Antonio y a su gente, es que yo decido, digamos, militar en esta organización de profesores y que también después, con el tiempo, incluso ya solamente en el MUD y también en la dirigencia, comencé a relacionarme con otras organizaciones de San Antonio. Y me di cuenta que en San Antonio hay mucha gente que quiere mucho este lugar. Las personas que luchan por el medio ambiente, por ejemplo, Ojos de Mar, las personas que resaltan la memoria, ¿no es cierto?, la Fundación por la Memoria de Rocas de Santo Domingo, la señora Ana Becerra, con la que trabajamos harto, siempre nos invitaba a sus actividades. De hecho, yo como profesora llevé a los niños muchas veces a las actividades de la Fundación. Y yo también como profe aparte también los llevé al sitio de memoria. Y con otros, digamos, organizaciones feministas, todos los 8M, ¿no es cierto?, también participábamos activamente. En Redofem, por ejemplo, yo estoy participando en estos momentos.
Y también entonces empecé a comprender que hay personas que están en esto, que quieren San Antonio, que no están, digamos, como en la política tradicional, por decirlo de alguna forma, pero sí están en una nueva forma de hacer política, que más que tener un partido, ¿no es cierto?, o tener o militar en un partido tradicional o de estos nuevos, ¿no es cierto?, que han aparecido, tienen este sentido de pertenencia con San Antonio y quieren mejorar las cosas desde su punto de vista. Por lo tanto, hoy día para mí es muy importante rescatar esto, no ver siempre lo malo, que lo sabemos, eso está a la vista, no hay que ser, digamos, muy superior, ¿no es cierto?, intelectualmente para notar las cosas de las que carecemos. Pero también hay que ser consciente, y esto se lo digo mucho a la gente, porque los problemas que vive San Antonio son los problemas que vive Chile. Son los problemas que están en Santiago, son los problemas que están en Valparaíso, y seguramente son los problemas que hay en muchas otras regiones y comunas de Chile. Incluso hay regiones y comunas de Chile que están peor. ¿Ya? Eso no significa que nos tenemos que conformar, claramente no. Sí hay que seguir trabajando, sí hay que seguir luchando por mejorar nuestra comunidad, y yo veo mucha esperanza en eso. ¿Ya? Las autoridades locales de hoy, por ejemplo, están haciendo un gran esfuerzo, yo lo veo, ¿ya?, por llevar distintos elementos a las comunidades, sobre todo a los barrios, que eso no se hacía antes, ¿no? Siempre todo es centralizado. O sea, uno como ciudadano, ciudadana se tiene que acercar a la institución. Y yo he visto ahora, ¿no es cierto?, en esta administración, que la administración se ha acercado a las personas a través de distintos programas, de distintas actividades, sobre todo el área cultural. Por lo tanto, yo siento que hay un gran trabajo y una gran esperanza de las personas que nos interesa San Antonio y que queremos San Antonio, y en donde hay que apostar, ¿no es cierto?, por seguir confiando y seguir creyendo, ¿ya? A pesar de lo negativo, de las noticias que vemos diariamente, de casos de corrupción, ¿no es cierto?, a nivel político, que obviamente eso es súper dañino, porque las personas pierden la confianza, obviamente, en las instituciones y en los partidos políticos y etcétera. Ya hay que decir que no todos y no todas, ¿cierto?, las personas buscan o buscamos un bienestar común como con el sacrificio de la comunidad, ¿ya? Hay muchas personas que todavía creemos que es posible, ¿no es cierto?, trabajar en conjunto, sentir un apoyo comunitario, y eso es muy rescatable. O sea, hay personas que lo ven como de un punto de vista muy individual, y bueno, y es su ideología, su pensamiento. Pero yo por lo menos lo que siento es que para poder transformar las cosas, para poder cambiar las cosas, para que las cosas mejoren, hay que hacerlo en colectivo, hay que hacerlo en comunidad, porque uno sola no puede. Y yo me di cuenta de eso un poco en la dirigencia, porque el trabajo que hicimos costó bastante, digamos, pero costó bastante de mi persona. Por lo tanto, yo creo que para que las personas no se desencanten, ¿cierto?, y para que las personas también de afuera no se desilusionen de la política, hay que decirlo, yo lo digo, hay que confiar en el trabajo colectivo y trabajar en pos de San Antonio, pero a través de redes. Estamos junto a Bárbara Herrera, conociendo también el área política, su área, su visión. Compartimos muchos puntos de vista dentro de lo que refiere al trabajo colectivo, el trabajo social, el trabajo cultural, inclusive hasta el trabajo deportivo que se hace en la comuna de San Antonio, donde también se ve un cambio de mano, como siempre lo hemos dicho, de la gestión de trabajo de esta administración municipal con una anterior, donde estaba ya casi todo cocinado, no había participación ciudadana, participaban mucho los territorios, en fin, se pueden colocar varios tips. Pero también rescato de lo que usted dijo, es este trabajo colectivo de que no pertenecer a partidos políticos tradicionales, sino, ni siquiera a partidos políticos tradicionales, sino no pertenecer a la política partidaria, más bien pertenecer a organizaciones sociales, culturales, medioambientales, como se han visto en los últimos años en San Antonio, y donde se han fortalecido muchísimo la participación ciudadana independiente, pero recogiendo también este bien común de querer San Antonio, porque hay muchos jóvenes profesionales que van a estudiar afuera y regresan
hacer patria. Decimos hacer patria porque San Antonio generalmente cuesta el campo laboral, no así fuera, donde generalmente la mayoría se quedan, más del 60% de los profesionales se quedan afuera de la comuna y de la provincia de San Antonio, y volver a hacer esto, enriquecer el patrimonio social, dirigencial, sindical, es muy importante, es muy importante. Y ahí también hacemos el llamado al bien común a todos los dirigentes, vecinas y vecinos que nos ven, que hacen un trabajo silencioso, importantísimo, y en ayuda, posayuda de diferentes gremios, a los juntos de vecinos, acá al colegio de profesores, que en el caso de esta entrevista, pero apunta a esto, al bien común, al fortalecimiento cívico de nuestra comunidad, a querernos, a reconocernos y también a respetarnos, que es muy importante para poder avanzar y madurar en nuestro querido y amado San Antonio. Bárbara, en esta recta de esta grata conversación, ya llegando al final, queremos dejarte los últimos minutos para que nos expreses algún saludo, alguna visión, algún pensamiento ahí que es tan importante. Bien, yo solamente quiero agradecer, ¿cierto?, esta oportunidad, decir que tengo confianza, ¿no es cierto?, en que en el directorio que asumió ahora va a seguir trabajando y sigue una línea. Son compañeros, colegas de trabajo muy cercanos, por lo tanto yo les deseo todo el éxito, ¿no es cierto?, en este trabajo, que sigan unidos, que eso es lo principal, tener la fuerza del grupo, del mismo directorio, y también decir que la educación para mí sigue siendo una línea importante. ¿Ya? Yo creo que nosotros, los profesores, incidimos día a día en nuestros estudiantes y en nuestros apoderados, y es un trabajo, como decías tú, muy noble, muy arduo, muy pocas veces reconocido, ¿ya? También tengo que decir que los profesores somos muy difíciles como gremio, pero aún así, ¿no es cierto?, yo veo que el trabajo que realizamos es muy importante, y mi llamado sigue siendo tanto a las autoridades nacionales, ¿no es cierto?, a las autoridades locales y a los mismos profes, que no dejen de confiar, que no dejen de trabajar, que no dejen para mañana, digamos, las cosas que son vitales hoy día. Y la frase que yo podría rescatar es la frase de Gabriela Mistral, que dice: el futuro de los niños es hoy, porque mañana será tarde. Cada cosa que se haga hoy día por los estudiantes, cada día que nosotros educamos, cada gestión que se haga a nivel comunal por el bienestar de los estudiantes, ya sea de sus condiciones de alimentación, de sus condiciones de infraestructura, de las condiciones de los profesores, del agobio al cual estamos sujetos, de que se pague la deuda histórica, de que se paguen los bonos de retiro, de que se hagan carne, digamos, todas las negociaciones que el Directorio Nacional del Colegio de Profesores y nosotros llevamos a cabo durante el último año. Cada cosa que salga de aquello, que se cumpla, cada ley, va a ser que sea en beneficio de la educación, es muy positivo y es necesario. Y por lo mismo, a todo el poder político, ya sea que esté en la Cámara de Diputados, de senadores, o a nivel local, ¿no es cierto? Este año es un año de elecciones, por lo tanto, a los que vayan a trabajar, ¿no es cierto?, en esta área, que por favor la educación siga siendo un pilar importante, lo sigan viendo como un norte claro, porque ese es el futuro de nuestro país, y los chicos lo esperan. Ellos reclaman esta visualización, ¿no?, de sus necesidades, que están muy dejadas de lado porque lamentablemente muchas veces es más importante la pelea política interna, de partido, ¿no es cierto?, el no sacar una ley o el no beneficiarlos, o el estigmatizarlos, de hecho, a reconocer qué es lo que ellos esperan de la educación, qué es lo que ellos necesitan, y la importancia de trabajar por ello. Así que ese es mi mensaje. Un tremendo mensaje que nos deja Bárbara Herrera Acuña, expresidenta del Colegio de Profesores de acá de San Antonio. Bárbara, como siempre, agradecer tu visita. Las puertas de Radio Galáctica están disponibles para esto, para el fortalecimiento cívico, para poder conversar, que es lo importantísimo, y también informar a nuestra comunidad, donde el diálogo, donde las diferencias de opinión, con respeto, con mirada
alta, se puede desarrollar, y eso es lo importante. Esto queda a través del canal de Spotify, en el canal de YouTube, en nuestro canal digital las 24 horas y obviamente por todas las multiplataformas. Que esté muy bien, Bárbara, hasta luego, y estamos acá en las Entrevistas Galácticas. Hasta luego, muchas gracias.